yo estoy enviando una carta notarial a Willax y a los responsables porque lo que están haciendo es una farsa, una mentira. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con el congresista Guido Bellido, al cual le doy la bienvenida y le agradezco por su tiempo. Buenas noches, parlamentario. Muy buenas noches, Katiuska. ¿Cómo estás? Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están a la sintonía de Exitosa. Bienvenido, congresista. Por favor, justamente yo siempre yo abro las líneas telefónicas y escucho la voz del pueblo, muchos de ellos pues apoyando al presidente Pedro Castillo, nadie lo va a negar, y otros quizás un poco incómodos como el FONAVI, por ejemplo. Y otros me dicen, Katiuska, de verdad que ningún poder del Estado tiene legitimidad por los actos que han venido desarrollándose desde el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su visión parlamentaria? Usted que ha sido premier, fue el primer premier del presidente Castillo, es congresista, de lo que viene ocurriendo. Yo podría decir que estamos en tiempos violentos, ¿no? Tiempos con mucha carga, quizás negativa, con acciones feas, terribles, como la de Mari Carmen Alba con la parlamentaria Isabel Cortés, el Congreso abucheando al presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres diciendo traigan a 50 representantes para hacer que los golpistas se arrodillen. ¿Cuál es su balance? Mira, lo que pasa es que siempre, Katiuska, todo tiene hay una causa que genera, ¿no es cierto?, reacción, ¿no? Entonces, la causa de todo esto es simplemente que Pedro Castillo no es bienvenido. O sea, más allá de cualquier otro hecho, hay que partir de ello, no es bienvenido para mucha gente aquí en Lima. Así como Exitosa, cuando ha iniciado, no era bienvenido al mundo, digamos, de los medios de comunicación, y hasta hoy no es bienvenida, porque es competencia, en este caso Pedro Castillo, y un conjunto de profesionales que vienen de diferentes regiones estarían desplazando a muchas vacas sagradas en el país. Entonces, ahí se desarrolla varios planes, ¿verdad? Porque eso es lo que, no sé, no he escuchado casi a muchos de nuestros hermanos que sean sinceros y que digan, ¿no? Primero, se recordará usted cuando nosotros hemos estado en un proceso electoral, en la primera vuelta no se hablaba nada de Pedro Castillo. Pedro Castillo era simplemente una persona como cualquiera de nosotros que no está vinculado en nada. Cuando hemos pasado la segunda vuelta, han montado un operativo bien salvaje, que es jugar con los recuerdos, con los sentimientos y con muchos miedos que se habían metido a la población y que se había valido de eso para utilizar a la población, que es el tema del terrorismo. Entonces, han montado un plan de acusar a Pedro Castillo de terrorista y cuánta gente le acompañaba, incluido a mi persona y a otros colegas, nos han acusado de ello. Cuando eso no ha funcionado y la población en mayoría no ha hecho caso a ese plan, lo que han hecho, Katiuska, es pasar a otro plan. Y ese otro plan era desconocer el proceso electoral. Y para desconocer el proceso electoral tenían que prácticamente desconocer todas las actas que se habían levantado. Han hecho eso, han hecho gastar el dinero al país, el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no trabaja gratis. Cuando el Ministerio Público investiga un caso, ahí se está yendo recursos del Estado. Y el Ministerio Público tiene que investigar para decir que no ha habido ningún fraude. Pero no solo eso, sino más de 100.000 soles ha gastado por su parte la Comisión del Congreso de la República. Pese a que nosotros le hemos dicho que era totalmente innecesario. ¿A qué han llegado? A nada, porque no ha habido ningún fraude. Es que para hacer fraude tendría que ser un aparato montado, que eso nunca ha existido. Lo que ha existido es solamente un sentimiento de la población de cambiar la casta política que se tenía en el país. Y finalmente, el 19 de julio, Jurado Nacional de Elecciones reconoce el triunfo electoral de Pedro Castillo. Y ahí, ese mismo día, gritan la vacancia y asumen el plan vacador, que el año pasado prácticamente se han dedicado a ello. Se han dedicado a aprobar proyectos de ley o algo, no. A cómo socavar las acciones del gobierno.
Pero como no podían desde el primer día, entonces lo que han tenido que decir es montar que los profesionales que vienen de las diferentes provincias son incapaces, que no pueden. Como si fuera cosa del otro mundo. La administración pública no es cosa del otro mundo. Es fácil y es más. La administración pública no solo es el Ejecutivo, sino también son los gobiernos regionales, son los provinciales y las distritales y la gente, los profesionales a nivel nacional de las diferentes universidades que se forman, están interactuando y conocen. Entonces, y finalmente, como no les ha funcionado el decir que los profesionales que vienen de las diferentes provincias que son incapaces y todo lo demás, porque eso era para poder estar censurando a los diferentes ministros, han terminado ahora en el tema de la corrupción. Y ahí ya la cuestión se pone un poco complicado. Porque la gente, nadie, ni usted, Katiuska, ni yo, ni nadie, estamos de acuerdo con la política corrupta. Porque sabemos muy bien que la corrupción es el principal responsable que ha sido montado institucionalmente por todos los gobiernos que han pasado. O sea, entonces, lo que usted me está diciendo, congresista, es que esto de los actos de corrupción, donde está siendo investigado el presidente Pedro Castillo, ¿es un invento del Congreso para vacarlo? No es un invento, sino que se han cogido minuciosamente estos hechos, se están cogiendo y se están investigando el Ministerio Público. Pero el afán de querer vacar al presidente se está montando por encima de esos hechos. O sea, cuando debería ir separado. Quieren sacar al presidente, que lo saquen. Pero están malogrando incluso porque quieren utilizar el tema de la corrupción para el plan que siempre han tenido de sacar al presidente Pedro Castillo. Y nosotros somos claros en eso. Que se investigue el Ministerio Público, identifique a los responsables con pruebas fehacientes y que caiga todo el peso de la ley a los responsables. Y ahí nadie va a salvar a nadie. Así es, incluso si el responsable es el presidente Pedro Castillo. A ver, yo no soy jueza, usted tampoco y tampoco la población, es por eso que hay una investigación de por medio, pero ¿no considera que son muy malas coincidencias tantos indicios, tantas obras adjudicadas, tantos personajes, gente cercana y que ahora está levantando el dedo pues acusador contra el presidente Pedro Castillo? Y lo dicho por Bruno Pacheco, bueno, seguramente que usted lo conoce, porque usted, bueno, fue premier justamente cuando era secretario general de Palacio de Gobierno. ¿Se imaginó estos audios donde se hablan de los 100 grandes con el ex ministro Juan Francisco Silva, 4 veces ratificado? ¿Se imaginó todo lo que había detrás? Mira, Katiuska, te comento algo. Yo siempre he despachado con el presidente de la República. Yo siempre he despachado con los ministros, no con los secretarios. Y por otra parte, no he tenido mayor cercanía. Yo sí he visto andar junto al presidente, a Bruno Pacheco, pero relación ni amical ni cercanía en absoluto. ¿Por qué? Porque las actividades que cumplíamos no lo permitían, ¿no? Yo, como presidente del Consejo de Ministros, he estado todos los días, un comandante a mi lado y el edecán, que son 2 comandantes, uno de la policía y uno del ejército, otro que se turnaban de la Marina y de la FARC. En todo momento, absolutamente todo el momento. O sea, no hay algo que puede estar en un acto ilegal, incorrecto. Y nadie me puede decir, Guido Bellido ha estado en alguna situación. Bueno, eso es cierto porque entonces, nadie lo ha nombrado. No, por eso. Nadie lo ha nombrado. Porque usted. Yo soy una persona, Katiuska, que ha venido trabajando con una formación y con principios que yo pienso que es fundamental para hacer la lucha contra la corrupción. Entonces lo que sucede es, también sabemos muy bien, que cuando uno asume la responsabilidad, la corrupción entra como por los poros, por todo sitio. Y hay que cuidarse. Con todos los presidentes, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Los favores políticos. Hay que cuidarse. Por eso yo he sido categórico y claro con el presidente. Yo públicamente, y yo le he advertido que el presidente se cuide. Porque el presidente no va a estar viendo en este momento, es como por ejemplo, aquí tú eres presidente, aquí estás en una entrevista con un ministro, no sabe lo que está pasando en la puerta y no sabe lo que está pasando en el otro ambiente. ¿Y usted cree que el presidente no se cuidó? Entonces, yo pienso
que estas cosas que se investiguen y que se identifiquen los responsables, ¿no? Eso. Pero mientras que no esté nada establecido, nadie puede decir que esto es así. Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Para eso están. El Poder Judicial haga su trabajo. Mientras tanto, los congresistas y el Ejecutivo tenemos que estar pensando en resolver los grandes problemas que tiene el país, atender los problemas que tiene el país. Tenemos grandes necesidades, Katiuska, que están en este momento a la espera. Nuestros hermanos están a la espera de su saneamiento básico. Nuestros hermanos están a la espera de sus pistas y veredas. Nuestros hermanos están a la espera de que su colegio se concluya. Del pago del FONAVI también. Exacto, no solo de FONAVI. Nuestros hermanos están a la espera. Hoy día nomás me están llamando los compañeros de la ONP. Están a la espera. Si habría alguna posibilidad de poder retirar, por ejemplo, su ONP, porque con ello quieren pagar las deudas que tienen a los bancos. Las deudas que tienen y tantos problemas que se tiene, Katiuska. Así es, bueno, recordemos que el poder del Congreso, su labor es fiscalizar, representar y también es legislar, que es lo más importante y es lo que ellos no han hecho, nadie lo puede negar y es por eso que la gente lamentablemente no está de acuerdo ni feliz con el Congreso de la República. Sin embargo, mañana va a haber una junta de portavoces donde están pidiendo que vaya el premier Aníbal Torres Vázquez ante el Congreso y explique sus declaraciones. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su lectura? Mira, según lo que dijo Lady Camones, que es la presidenta del Congreso. Claro. El presidente del Consejo de Ministros, cuando lo requiera el Congreso, tiene que estar. Y yo no veo ningún inconveniente. Si el Congreso lo llama, estará, y el presidente los enfrentará, los explicará las razones y las motivaciones de por qué plantea una cosa y otra cosa. Y tiene que dar la explicación al país. Por supuesto, yo no veo ningún inconveniente. Claro. Tiene que cumplir. Es parte de. Así está Pero yo quiero saber cuál es su opinión frente a esas últimas declaraciones que ha dado, ¿no? Yo sé que este mensaje puede funcionar, el de separarnos. Yo también soy una persona que viene de la sierra. Yo creo que varias personas aquí Katiuska, por venimos ¿de del dónde interior viene? del país, de Nazca, de Ica. Mi abuela es cusqueña, mi abuela es de Ayacucho. O sea, lo que me refiero es que... Bueno, a lo que me refiero es que estos mensajes de separarnos, yo creo que empeora al país. Y sobre todo ese, ¿no? Bueno, cada uno traiga 50 y hagamos que los golpistas se arrodillen. ¿No considera que eso no le da tranquilidad a la gente que trabaja en el centro de Lima, que quiere reactivarse económicamente y que no quiere encontrarse con una movilización? Mira, si es que la población en este momento quisiera hacerle juego a la derecha golpista, hace rato el presidente ya no estaría. Pero la población no se levanta porque está ocupada en qué comer. ¿Qué va a comer al día siguiente? No, por eso la población en Lima no quiere eso. Yo converso con muchos hermanos en los diferentes barrios, no están de acuerdo con eso. Porque saben que los grandes problemas que tiene también el país no se va a resolver de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Pero tiene que haber colaboración, pues. Es como, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo esta entrevista y hay alguien que acá hace bulla, no nos desconecta, no vamos a poder llevar una buena entrevista. Entonces, es igual. El gobierno requiere que todos sumemos todos los esfuerzos y que todos vayamos en una sola dirección. Entonces, eso independientemente de quién sea el gobernante. Porque hay que respetar la democracia. Entonces, yo pienso que son palabras emocionadas y una respuesta en realidad del presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres, frente a dos hechos concretos. Una acusación totalmente descabellada de que el presidente ha hecho traición a la patria. ¿Cierto? Que ya está el informe no para pasar... Ni pies ni cabeza, o sea, ¿no? no tiene sentido. Lo hemos dicho por una entrevista y porque seguramente hubo una confusión. Entonces, el tiempo se me va. Ese es uno. Por favor, congresista, y uno yo para le pido terminar. por favor que vayamos a una pausa y que volvamos con esto. Por favor, ¿le parece? Se nos acompaña unos minutos más. Sí, gracias, correcto. Muy bien, 7:59, estamos conectados aquí en los estudios centrales de Exitosa con el ex premier y también congresista Guido Bellido, así que no se lo pierda, ya volvemos. En los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos con el congresista Guido Bellido. Congresista, gracias por su tiempo. Yo le corté la idea porque
pues nos tocaba la pausa y usted nos decía que el primer Aníbal Torres Vázquez había respondido de esa forma por esta denuncia que se le quiere hacer al presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria. Por favor, continúe con su idea. Queremos conocer cuál es su opinión de estas declaraciones que posiblemente pues, podría ser citado en el Congreso de la República. Mira, concretizando, Katiuska, y para todos nuestros hermanos que nos están escuchando, a quienes les hacemos llegar un saludo muy afectuoso, dos hechos que he visto que han alterado el orden. Uno, de que la presidenta del Congreso salió pidiendo la renuncia del presidente. Y me parece políticamente ese es un gravísimo error. Porque la presidenta del Congreso representa a los 130 congresistas. Y de los 130 congresistas, hay congresistas que están de acuerdo, por supuesto, los vacadores, que el presidente renuncie y que hay que votar al presidente. Pero hay un sector importante de congresistas que no estamos de acuerdo. En todo caso, la mesa directiva no puede ser, digamos, parcializado con un sector, porque pierde legitimidad frente a todos. Y eso es lo que ha pasado. La presidenta no podía, no debió. Entonces son dos hechos. La declaración de la presidenta del Congreso de la República pidiendo la renuncia del presidente y otro, este informe del congresista Wilson Soto, que no tiene ni pies y cabeza, es un mamarracho completo, acusándole al presidente de la República de traición a la patria. O sea, si estaríamos en tiempos de conflicto, o sea, eso significaría hasta la muerte, incluso. Entonces, no podemos concebir de esa forma. O sea, forzar la realidad, Katiuska, lo único que termina, o sea, lo único que lleva a hacer un ridículo y encima, como un ejemplo de cómo no acusar a una persona. Así es. Bueno, yo creo que está muy claro incluso de que el primer Aníbal Torres Vázquez junto con el presidente le invitaron a Lady Camones hasta Palacio de Gobierno, pero ella no asistió y luego tuvo estas declaraciones, según los expertos, los politólogos, no fue correcto. Y también esta denuncia tras una entrevista que tuvo el presidente con Fernando del Rincón, donde luego se disculpó al día siguiente. Quizás eso no tiene pies ni cabeza, pero considera que debería mesurarse. Todos somos peruanos, todos somos el pueblo. No hay que llamar a separarnos, no hay que llamar a enfrentarnos. Yo creo que el reto no está en llamar a la movilización, sino es a llamar a la unidad. ¿De qué forma podríamos sentarnos todos en una mesa, tanto la prensa, Poder Legislativo, el Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, y poder llegar a un acuerdo? ¿O usted cree que los intereses políticos son mayores y esto nunca va a pasar? Mira, detrás del interés político siempre está el interés económico. Y eso está en juego. Sabe muy bien que el presidente Pedro Castillo no está atendiendo a la prensa concentrada como han atendido los anteriores gobiernos. Porque en ese caso estarían haciendo reportajes los diferentes conductores desde el avión, desde el helicóptero, desde el avión, viendo, ¿no?, que Pedro Castillo está haciendo este trabajo, esta obra y esto, aquello. Es que el presidente Pedro Castillo ha decidido de no orientar de manera focalizada la publicidad estatal hacia empresas concentradas, sino a nivel nacional distribuir. Y es uno de los principales problemas que va a tener que enfrentar. Y además de eso, este tipo de conflictos, en un cambio tan radical que la población ha determinado, prácticamente iba a ser así. Yo se lo he dicho al presidente. Presidente, su periodo va a ser cruento. Presidente, su periodo no va a ser. Es fácil ganar. Pero es difícil mantenerse y salir triunfante de un gobierno. Y sobre todo sin investigaciones, ¿no? Exacto, pero ahí uno también tiene que ser bien duro con todos. Porque hay mucha gente, incluso aparentando de que es una buena decisión, detrás de eso te vienen otras intenciones. Uno tiene que ser bien duro. ¿Y usted cree que hubo gente que se presentó ante el presidente de la República aparentando y que finalmente, bueno, ahora son colaboradores eficaces, ¿no? Pero, Samuel Villaverde, Carolina López. A ver,
esos colaboradores eficaces, ¿con qué propósito se han acercado al presidente? ¿De hacer bien? ¿De hacer lo correcto? Bueno, beneficios económicos, Ya, ¿no? pero entonces ahí Pero está, cerca a él y a su familia también. Ahí está el problema. Por eso. Es que mucha gente, uno a las personas le conoce cuando le da responsabilidad y una a las personas se conoce cuando en momentos como estos. ¿Qué comportamiento toman? Dale una responsabilidad a la gente y vas a ver. Esa gente que muchas veces te dice, corrupto, te grita. A ver, ponle de congresista a esa persona, ¿qué va a hacer? Entonces, el tema es eso. Aquí lo que tenemos que hacer a nivel nacional es que hay que trabajar en varios campos para combatir la corrupción. La corrupción es uno de los grandes males endémicos que tiene el país. Es más, yo he visto hasta asociaciones anticorrupción, cuando esas mismas tienen vicios de haber participado en hechos de corrupción en la historia del país. Entonces, aquí tenemos que hacer una cruzada, Katiuska, los peruanos de buen corazón, patriotas. Pero una cruzada por la unión. Una cruzada cultural contra la corrupción. Que la injusticia no sea el denominador común, sino que la justicia llegue en el momento preciso. Estas investigaciones, por ejemplo, solo un ejemplo. Ya, se dice que Pedro Castillo está inmiscuido en un problema de licitación. Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? El Ministerio Público. Llamar a los miembros de la licitación. Bueno, porque no se podía hacer corrupción sin la participación de los miembros o del comité de la licitación. El comité primero tiene que ser investigado. Las reglas de juego que han sido aprobadas para esa licitación tienen que ser evaluadas. Porque los allí, ministros también deberían, como Juan Silva y ahora General Alvarado, claro, ¿no? Porque ahí, a ver, te explico un poco. Porque allí encontrarías los indicios de corrupción. O sea, en la norma, la comisión y cómo ha sido desarrollado. Porque eso es lo más importante. Tienes que identificar a los autores materiales. Por supuesto, los y a partir de empresarios ello, y los ministros pasar a los que firman Claro. Por supuesto, por eso. Claro, y es importante. por eso que los empresarios que son los hermanos Espino están ahorita en una carceleta, pero el ministro General Alvarado, que tenía la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha sido ratificado y ahora tiene otra cartera, que es la del MTC. Pero eso el Ministerio Público tiene que evaluar, porque además de eso, ¿cuál es su participación? Tiene que identificar fehacientemente cuál es la participación precisa. Pero si alguien tiene investigaciones, debería continuar dentro de este gabinete ministerial de ancha base, que debe ser ese ya es criterio. De fortalecimiento. Ese es criterio primero del presidente de la República y es criterio también de la persona en cuestión. O sea, acá, por ejemplo, si mañana hay alguna situación, tú puedes, por ejemplo, decir, no pasa nada, yo no tengo nada que ver, yo continúo. O también puedes decir, no, mira, hay estos problemas, mejor me pongo a un lado. Bueno, la transparencia es lo más importante, ¿no? Cuando uno tiene un cargo público. Ya para ir, por favor, cerrando, parlamentario, salió en los dominicales una investigación donde usted sería sindicado como uno de los niños. ¿Cuál es su respuesta a esta información que salió en algunos medios de comunicación? Para empezar, el día de mañana yo estoy enviando una carta notarial a Willax y a los responsables porque lo que están haciendo es una farsa, una mentira. Yo a la periodista que me ha consultado le he explicado, le he dicho que yo he ingresado con la alcaldesa y la persona que se ha registrado detrás nuestro no lo conocía, jamás. Cuando recién lo han mencionado, nosotros hemos hecho una evaluación, era una persona de Cajamarca, que nunca en mi vida la he visto. Y además ingresa, demora unos 10 minutos creo, y se retira. Porque ahí está el registro de ingreso y registro de salida. Nosotros esperamos a que nos atiendan y más o menos hemos estado en el ministerio casi una hora. Entonces, totalmente falso que a mí me digan que yo he ingresado con un empresario. Jamás yo haría eso. Jamás. Porque yo soy una persona recta, correcto,
que nunca se va a prestar a cualquier hecho. Pero lo que pasa es tan desesperado, hace tiempo han estado buscando. ¿Y qué pasaría si dirían a alguien, si usted... O sea, han estado buscando querer vincularme a mi persona. Pero no lo van a, porque nunca yo he estado metido en cosas incorrectas, Katiuska. Bien, parlamentarios. Jamás. Entonces, es mi derecho, Ganando. yo voy a exigir que me demuestren. Si no se rectifica, yo los voy a denunciar. Y vamos a ver cómo actúa la justicia en este país. Y vamos a ver cómo actúan con Willax, que se ha acostumbrado de forzar las cosas como lo que han hecho en sus informes el día de ayer. Pese a que les he advertido, pese a que ahí se da, o sea, no es que son gente tonta que no se da cuenta, no es que tienen una incapacidad mental para ver que hay una persona que ha ingresado y está retirándose en otro momento. Y ni siquiera le han tomado la declaración de la alcaldesa. Y si tanto quieren saber, a la persona deberían buscar. ¿Usted conoce a Guido Bellido? ¿Ha entrado con Guido Bellido? La persona dirá, pues que no, porque no me conoce. Entonces, ¿qué tendrían que estar forzando? No, lo que pasa es que les gusta hacer daño a la gente. Les gusta actuar con maldad. Y la verdad, en Willax, lo que están actuando es eso. Así es, el que tiene la verdad, pues ganará. Y si usted tiene la verdad, usted va a ganar. Por supuesto, tiene que ser así, porque Katiuska, no podemos permitir que gente inescrupulosa pueda manchar la honra de las personas en nombre de la libertad de expresión. Bien. Porque es importante contrastar. Si yo fuera periodista, contrasto y hago un jaque mate. Eso significa que todos los elementos tengo acá, pero no. Es que ellos quieren hacer daño a mi persona. Y es más, no solo eso, sino que yo pienso que quieren hacer una especie de chantaje. Nosotros, si defendemos al presidente Pedro Castillo, es de principio, de formación, porque nosotros lo hemos llevado al presidente Pedro Castillo. No es porque nosotros buscamos alguna prebenda o algo. Jamás nosotros nos prestaríamos a eso. Porque nosotros no somos políticos de ahorita. Nosotros venimos con una formación. Bien. Que ellos no la tienen. Bien, parlamentario, gracias por su tiempo, gracias por sus palabras y por estar aquí en el programa. Muy buenas Gracias, noches. Katiuska, un gran abrazo y muchas gracias, queridos hermanos, por habernos escuchado. Y gracias también a Exitosa por llegar a cada uno de los hogares de nuestros hermanos a nivel nacional. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad.